¿cómo les va? Venimos a otra edición, estamos en otra edición de estas mesas sobre artes visuales. Hoy tenemos en estudio a Adrián Villarrojas, artista, a Daniela Luna, artista, agitadora cultural, performer, y a Claudio Iglesias, que es teórico y crítico, y escritor. Chicos, quería hablar con ustedes básicamente. Recién hablábamos en off que ustedes tienen una particularidad, que son todas las demás mesas, hay como una distancia, o sea, la mesa que vimos sobre los 80 o de los 90, hay una distancia. Esta es una década que está terminando, pero aún no terminó, o sea que estamos hablando más en caliente sobre esta situación. Les quería hacer una consulta, ¿cómo viven esto? Nosotros podríamos decir que la década del 90, ¿no?, historiográficamente, comienza en el año 89, que es cuando empieza la Galería del Rojas, de alguna manera. Esta década, por ejemplo, ¿cuándo comienza? Porque algunos podrían decir estéticamente, pensamos en Estética y Corrientes, en el año 99 con Belleza y Felicidad, que podría ser un cambio, en el 2001 con La Crisis. ¿Cuándo ustedes vislumbraron que estaba sucediendo otra escena? ¿De qué manera? ¿De qué manera ustedes, que son creadores de escena, vieron una diferencia, al menos con los 90? ¿Cuánto dijeron, esto ya no es 90? No sé el caso de Adrián y de Daniela, pero es difícil, siendo que en mi caso empecé a trabajar, creo que Adrián también, ya en esta década plantear un corte que fue posterior en la propia percepción cuando tenía de la escena, en cuanto que ya entramos, ¿no? Una década que me parece que ya estaba... ¿Ya estaba cocinada cuando ustedes entraron? Creo que sí. ¿Ustedes tuvieron esa sensación? ¿Ya entraron en una década que era 0-0? A mí me parece... tomo dos cosas que dijiste que me parecen súper en un punto hasta tramposas, porque por un lado decir, si la década esta década que estamos viviendo, casi terminando, el 2000 empieza o con el colapso del 2001, que es una situación política, económica, digamos, de la Argentina en un plano muy amplio, o con el 99 en Belleza y Felicidad, es como si va a empezar porque se pisaron un pajarito o porque se estrelló un avión. Esto me parece que pasa mucho, no sé, me genera ese ruido que me parece súper interesante, y tal vez sea muy 2000 pensar justamente si la década del 2000 no empezó porque pateamos un tacho de basura o porque quemamos un bosque. ¿Cuál es? Exacto. Es que justamente... ¿Cuándo fue? ¿Cuál es ese bosque? Probablemente sea para mí todo eso junto funcionando, ¿no? Pero también me parece que comparto algo que dice Claudio, que es que yo también, tal vez puedo aportar mi visión un poco también desde fuera, porque digo, yo no viví en Buenos Aires prácticamente nada de esta década, la viví en Rosario, y creo que sinceramente a mí me falta distancia, siento que llegué y ya estaba todo armado, como que no siento sinceramente que casi ni participé en armarla, como que la acompañé. Pero ¿cuándo sentiste vos, por ejemplo, que no eran los 90? O sea, o ya tenés una sensación de que nunca hubo 90, o que los 90 fueron tu infancia. Es que mis 90, claro, estaba tratando de terminar el colegio secundario. Claro, era otra dimensión directamente. ¿Vos, Dani? No sé, en mi caso también, empecé a sentir la nueva década a través del 2001, y creo que si bien Belleza y Felicidad tuvo un rol muy grande en la parte de los cambios en relación a la escena de arte, me parece que fue acompañado de un momento también histórico, cultural, político, todo lo que decía Adrián. O sea, creo que tiene que ver con eso. Yo también llegué, en verdad, abrí Appetit y empecé a trabajar en el 2005, pero venía trabajando en otras cosas que me fueron a hacer ir analizando esta década desde su comienzo, en verdad. Así que viví muy envuelta, de hecho, en los hechos del 2001. Yo vivía justo enfrente del Congreso y viví todo eso, y además estudié economía, así que estuve muy envuelta en el nacimiento de la nueva década, del nuevo milenio, de todo, y me pareció re interesante empezar a trabajar en esa época. Esta es la década del 2000, del 00, porque ¿cómo es? ¿Qué nombre tiene esta década para ustedes? Pues los 80, los 90 y los 2000 es complicado, ¿no? Es como un nombre que por lo menos es resbaloso, y quizás esa sea una de las características. Cuando sea 2010, 2011 va a ser más resbaloso. No, porque es la década del 10, del siglo XXI. Pero es como uno también tiene no sé, para mí es re confuso todo esto. ¿Cuándo nos morimos?
¿Cómo no? Pero a ver, ¿y no está bien que sea confuso? O sea, que para vos, para el trabajo de ustedes como artistas, o el tuyo, como no es un buen combustible que sea confuso. Yo creo que hubo una década con ciertas características, más allá de que podamos discutir en el punto cuáles son o qué sentido tuvieron, es bastante claro en términos de algunas coordenadas institucionales, cosas que venían desde muy arriba, cosas que pasaban más desde abajo, como en función de la crisis y cierta efervescencia callejera, belleza y felicidad, otros grupos y espacios independientes. Y que se amplió mucho el panorama, o sea, me da la sensación de que hay muchos más artistas de los años 0, de los años 2000, que todos los que hubo en los 80s y en los 90s juntos, o sea, Sí, tiene algo también exponencial. es que hay mucho más inmediatez también, es mucho más rápido enterarte de todo ahora, entonces quizás si antes habían artistas pero cada uno por su lado y a su vez, bueno, el tema de la globalización e internet y todo eso hace que todo esté pasando ahora ya todo junto, es un caos. Y en mi caso está re bueno porque yo trabajo con el caos, para mí por eso cuando empezó a gestarse todo esto yo dije, bueno, ahora es mi momento de empezar a hacer cosas porque trabajo desde el caos, para el caos, hacia el caos, la crisis es mi momento ideal, no sé. Pero creo que tiene que ver con eso, con que todo ahora es mucho más inmediato y eso hace que es más difícil tomarlo y analizarlo y tomar distancia también. Ahora, Dani, por ejemplo, vos como directora del espacio y creadora del espacio de Apetit, ¿qué te propusiste con Apetit? Por ejemplo, ¿cuál es la diferencia de Apetit desde tu perspectiva, que es la que nos interesa, con respecto a otros espacios de la década del 90, por ejemplo? ¿Qué le pusiste tu impronta? ¿En dónde la ves? ¿En qué crees que decís, bueno, esa es la dirección? Hay muchas partes. Por un lado, el tema de que, bueno, justamente lo que decía, que uso mucho el caos y la crisis como algo a favor y también hay cosas que también desde mi lado justamente es el más difícil de analizarlo, de tomar distancia, pero una de las cosas que creo que trabajo y me interesa mucho es jugar con ciertas cosas que son medio contradictorias, como por ejemplo fomento mucho la experimentación y artistas que estén probando cosas nuevas y tomar riesgos y todo eso, pero desde otro lado hablo mucho de la parte económica y mercado, que a su vez a veces me doy cuenta de que la sensación es que es algo muy frío y muy manejado desde un lado más empresarial y que de hecho yo me puse en esa posición, pero por otro lado hago todo lo contrario y un empresario estaría totalmente en desacuerdo con casi todas mis decisiones. Entonces creo que tiene que ver con eso, con que me gusta llevar las cosas a los límites. De hecho, ahora estoy en una crisis, por ejemplo, en relación con momentos de cambios muy fuertes con Apetit y eso es lo que a mí me alimenta. O sea, eso es lo que a mí me interesa que pase, llegar a extremos en el cual sea muy difícil entender, incluso para mí, el porqué de cada cosa y me parece que eso es lo que hace de diferencia también, que estoy dispuesta a tomar grandes riesgos, o sea, no pequeños riesgos. Estoy dispuesta a perder mucha plata, estoy dispuesta a poner todo y perderlo, y creo que eso es lo que hace una diferencia muy grande, que además cuando de algún modo pido a gente que trabaja conmigo, artistas sobre todo, que también sea capaz de tomar un riesgo con su obra, lo hago desde un lado de que yo también lo hago, o sea, yo también voy a tomar un riesgo muy grande, y yo también estoy dispuesta, por ejemplo, a abrir lugares que no puedo pagar, y después cerrarlos, y después abrir otra cosa, y después emprender cosas que son un delirio. Incorporar el error. Sí, totalmente. Yo creo que me alimento muchísimo del error y el error hace que uno sea capaz de aprender más rápido también. Sí, además me parece que algo muy particular de la década que nos toca a nosotros es que creo que todos, o bueno, los que estamos acá, crecimos casi en vivo y en directo para el espectador. Sí, es decir, como totalmente. de las primeras muestras siendo muy jóvenes. Y tal vez eso sea un rasgo muy característico tal vez de esta generación, que muchos de los actores de esta generación hoy día tienen carreras muy formadas, como hasta inclusive viviendo de su propia obra, y todo eso pasó casi a vista del espectador, lo viste desde la primera muestrita. Público, como decía Lurrit, ¿no? Claro, y también vuelvo a lo que decís del error y esta cuestión empresarial romántica, sensible. Está bueno también esta idea de pensar que somos una generación que ya nacimos como, digamos, quiero decir, creo que es muy particular de la Argentina la crisis, pero quiero decir, creo que tal vez ya esta generación la tiene tan incorporada
que digo, ¿dónde está el miedo, no? Claro. Como bueno, yo creo que eso lo comparto mucho con vos, creo que trabajo mucho al límite y me gusta el límite, como digo, si no, no lo hago. Ahora otro punto que también me parece que es clave y hablábamos en otras mesas es que si nosotros comparamos lo que sucede en estos años con respecto a la década del 80 y 90 para hablar de los últimos 25 años, vemos que por ejemplo ahora se habla de mercado y hay un mercado, grande, chico, mediano, no importa, pero existe un mercado, digamos, Arte.va da cuenta de eso. Antes no existía el mercado del arte y los artistas, digamos, el mercado era una cosa mucho más errática. Ahora hay una presencia. Creo, por ejemplo, me interesaba mucho lo que decían ahora con respecto, parecería que existe una tensión entre el error y el mercado, existe un error entre el riesgo, el límite y el mercado y la noción de carrera, cosas que son elementos que antes, si estaban muy disgregados o volatilizados, no estaban presentes en la obra, ¿no? Estaban funcionaba de otra manera. ¿Vos cómo lo ves, Claudio, eso? Creo que el tema está muy presente en el discurso. El mercado. Sí, y poco en infraestructura. Ajá. Claro. Pienso que no se nota que hay tanto mercado como parece que hay, como decimos y como pensamos que hay. Estoy de acuerdo, está muy bien lo que dice. Ahora, es muy curioso también otra situación que nosotros vemos, que es, también Pablo Siquier decía en otra mesa, que por un lado parecería que el mercado del arte, vuelvo a decir, sea lo que sea el mercado del arte en términos reales del mercado, es mucho más estable de lo que nosotros suponemos. O sea chico o grande, parecería que los actores, y me refiero a los coleccionistas y demás, que mantienen, no sean gente que recibe los impactos de la crisis como una persona de clase media o clase baja. Además, entonces, que se mantiene una estabilidad en el arte. No digo solamente en Argentina, pensemos el caso reciente de Damien Hirst, digamos que vendiendo $200 millones en obra en el momento en que se está desplomando Wall Street, ¿no? Entonces también hay una situación de mercado que no solamente se ve en Argentina, sino que se ve en el mundo en ese sentido, ¿no? Que funciona de otra manera en la situación. ¿Cómo ustedes como artistas particularmente actúan con esa relación? Daniela poniendo, decía, en juego eso a partir de un juego de ensayo y error y de provocación hacia ese límite. ¿Vos, Adrián? No, bueno, creo que en ese sentido trato de mantenerme lo más, tal vez va a ser medio autista lo voy a decir, pero más indiferente a esas cuestiones externas. Como me parece suficiente riesgo tomo en querer dedicarme a esto, digamos, no. Es como mi postura ante estas situaciones es solamente pensar en que voy a hacer todo lo que pueda de la mejor manera posible y no sé cómo voy a salir de eso, pero lo voy a hacer. No sé, puede sonar muy sordo a toda la problemática, pero realmente yo vengo de salir de una muestra en la cual realmente fue una inversión de capitales muy grande, en las cuales tal vez si hubiera tenido, o sea, si es por tener una conciencia de la situación económica mundial, tal vez no lo hubiera hecho. Pero a mí vuelvo a lo mismo, me parece que me excita mucho el peligro, el riesgo, el quedarme con, no sé, 50 pesos en la billetera después de terminar una muestra, literales, y me parece que si no, no lo voy a hacer. Digo, no tengo esa conciencia tan fuerte del mañana. El mañana se arregla mañana. Hay como un presente sobreextendido. Sí, para mí sí. Vuelvo a decir, debo ser muy autista también, pero es esa mi postura. Ahora, otra pregunta que sería la siguiente. Estábamos hablando en otra mesa sobre los 80 parecían extravertidos, totalmente extrovertidos en el sentido del regreso a la democracia, la vuelta al lugar público, a la fiesta, y eso se veía en muchas muestras que eran de muchos artistas, pero recuperar el espacio de la fiesta, ¿no? Y del encuentro y de la circulación. Los 90, curiosamente, dio la impresión de que fueran más intimistas, de los artistas se replegaron sobre sí mismos. Pienso en estéticas como la de Pombo, Hart y demás, que parecerían volver sobre sí. ¿Cómo se sienten ustedes con respecto a esto? O sea, con respecto a esta dualidad entre el espacio, digamos, la conquista de lo exterior y la intimidad, ¿no? O sea, la producción de su obra o de sus coordenadas. Me parece que en esta década lo que sí hubo es una mayor interacción entre estos fenómenos relacionales y sociales y ciertas instituciones y ciertos espacios. Me parece que fue más claro
que en contextos anteriores, el hecho de que esto se estaba leyendo como un trabajo de un artista, como un trabajo determinante para pensar no solo la trayectoria de ese artista, sino el impacto que una cierta, o sea, un emprendimiento como puede ser Appetit tiene sobre una escena. Sí, yo creo que en cuanto a extrovertido, introvertido, este es el momento como más exhibicionista de todos. Creo que tiene muchísimo que ver, o sea, es una relación muy directa con internet, con los blogs, con Fotolog, con todas las redes sociales que hacen, no ya desde el arte, sino desde que todo el mundo tiene que mostrarse y mostrar lo que piensa, lo que siente, lo que hace y ponerlo ahí para todo el mundo. Creo que todo... Una intimidad pública. Claro, ¿no? sí, es eso. Bueno, que también tiene que ver con lo que dice Adrián, porque de hecho Adrián, su obra es muy íntima, pero a la vez es muy pública. Desde el Fotolog pues hace su obra también, o sea, es muchas cosas que muchos artistas y muchas cosas como, bueno, lo que yo hago desde Appetit tiene una influencia enorme en eso. De hecho, por eso para mí es el momento ideal para hacer las cosas, porque el contexto está pidiendo cosas así. Creo que de algún modo los artistas estamos trabajando mucho con esta época y con todo lo que está pasando. Y mucho tiene que ver con eso, con exhibicionismo, con las cosas más inmediatas, más ya, menos pensarlas y más hacerlas. Pero hay relaciones de fuerza y tensiones que son muy particulares en estos trabajos con otras personas y demás, que hubo varios que creo que son centrales en varios proyectos en esta década. Piensa en la situación en la que estás ahora en relación con Appetit y los artistas de Appetit y cómo terminó el proyecto Venus. Sí. Son casos muy diferentes en términos de cómo en un punto se puede ir de las manos también cuando uno trabaja con alguien, ¿no? Y cuando sí, seguro. Ser mucha gente. Sí, igual también pienso que tal vez esta década, lo particular, porque como es muy gracioso cómo podríamos aplicar, porque acabas de decir 80s, como explosivos, 90s, replegados, entonces tesis, antítesis, síntesis y... No, pero... Sonó así. Sí, y no está, digamos, también es un buen chiste, pero me parece que esta década lo que dejó un campo abierto enorme y creo que puede convivir el más cerrado y el más íntimo con el más exhibicionista y me parece que eso es lo rico realmente. Y volvemos a lo mismo, tipo, ¿y dónde empezaron los 2000? ¿Y empezaron porque alguien pateó una lata o porque tiramos un edificio? Y me parece que es muy particular de esta década y muy probablemente de lo que siga, que es justamente que los límites y la ambigüedad es muy fuerte, yo creo que cada vez me cuesta más discernir realmente, y me gusta que así sea en algunos casos, en otros probablemente no. Eso, ¿no? Como si voy a la derecha, si voy a la izquierda, ¿qué es esto? ¿Dónde estoy? Y por qué lo tengo que mostrar, pero es como que hacia allá vamos. Ahí también hay algo así medio de, bueno, hacia allá vamos, ahí vamos, no sé, pero probablemente también tenga que ver con que estamos tratando de hacer algo que todavía no se terminó, que nos involucra muy fuertemente a nosotros hoy día, porque tal vez de acá 15 años nos volvemos a encontrar por uno de, no sé, o de a 10 por 35 años de democracia y nosotros ya vamos a estar grandes y vamos a decir, no, ¿te acordás en el 2000? Y no sé. Igual me parece que está bueno, es como estar adentro y no hay distancia, me parece. Entonces creo que lo que yo veo es como amplitud, y eso me parece que es muy sano, como que todos podemos convivir y me parece que hay muchas ganas de que todos convivamos también. Y que al más exhibicionista lo afecte la obra del más íntimo. Totalmente, estoy seguro sí. que lo deja pensando, no es que es indiferente. Sí. Pero además pienso que hay algo que se daba en otras décadas, que es una interacción con otras generaciones. Pienso con artistas de otras generaciones que actúan como pares. Total. ¿No? O sea, que eso no era tan común de ver en los 80, ni siquiera en los 90, que eran excepciones. Hablamos mucho de esas excepciones de un trabajo. Por ejemplo, Daniel Molina se acordaba de la colaboración que hacía Pablo Suárez con Harry Pong, volviendo una vez más, y que uno lo recuerda porque una cosa bastante excepcional. En cambio, yo pienso en el trabajo, qué sé yo, de Ernesto Ballesteros, tuyo, Adrián, con Daniel García y demás, que es un trabajo entre pares. Hay una horizontalidad que ustedes la viven así también. Sí, totalmente. Bueno, yo una de mis primeras muestras casualmente en Appetit, una de las primeras que fue mucha gente además, fue Ego Trip,
donde mi idea justamente era invitar a muchos artistas de distintas generaciones, desde artistas muy conocidos, entre ellos estaba Siquier, por ejemplo, y Ballesteros que nombraste, hasta artistas intermedios, artistas muy desconocidos y gente que ni siquiera era artista. Y lo que me interesaba justamente era que estaba sintiendo eso, que este era el momento de convivir todos en un mismo nivel. Además eran todos autorretratos y ninguno tenía el nombre escrito de quién era, así que era medio también de adivinar y de poner juntas cosas que en otro momento creo que no habría tenido sentido o no habría podido pasar o la gente no se habría prestado algo así. Pero para mí fue, sí, esto que estás diciendo es algo que sentí como muy fuerte de este momento. Algo que también me interesa charlar con ustedes es sobre la política de materiales. Y me refiero que si nosotros pensamos en la producción en sí, en las décadas anteriores, cierta cosa povera, incluso trash, era vista como un disvalor. En cambio ahora da la impresión de que es todo lo contrario, que se puede trabajar con muchos materiales resignificándolos de otra forma, materiales totalmente trash en ese sentido, ¿no? Mandándolos al frente y como una ganancia, pero digamos, enamorándose de ese material y no viendo esa situación, bueno, esto es lo único que tengo, no, esto es lo mío. ¿Sienten eso? ¿Te parece que es de esta década? ¿Vos crees que no? No, sí, pensaría que ya eso en los 90 estaba. En los 90 estaba, pero desde otro lugar, quizás, yo lo veo así, o sea, como un lugar más... Vos fijás, hay un dato que me parece que es clave. Si nosotros pensamos en la Galería del Rojas y en obras como la de Londaibere, Pombo, para decirte simplemente algo, que trabajaron con elementos de descarte, en un momento dado cuando evoluciona fueron al lienzo y a materiales nobles, o sea, sin dejar de experimentar, pero fueron a otro tipo de material. También tiene que ver con un sinceramiento con el lugar donde uno produce. Entonces ellos tuvieron otras posibilidades y fueron a otro lugar. Sin embargo, yo creo que la relación tanto de Daniela como de Adrián con sus obras es completamente diferente. O sea, Adrián puede trabajar con materiales trash o nobles con la misma intensidad. Me da esa impresión. Sí, creo probablemente igual, no sé, no soy un gran estudioso de las artes, digamos, muy cercanas a mí, digo, en tiempo, ¿no? Pero veo algo que creo que lo comparto con vos, Rafa, que en los 90 veo algunas obras que utilizan materiales trash, pero de una manera como con una pátina de lírica y como con una especie de capa extra de sensibilidad, como enmascarándolos. Y sí pienso de repente en obras como las de Fernanda o Diego Bianchi, en el cual está ahí, dice, bancátela, tipo, es eso, ¿no? Yo no la voy a transar a la lata arrugada. No te la voy a esconder. Está ahí y bueno, y es eso. Es una lata arrugada, no tiene un valor extra, no tiene una... No está eso. No hay o sea, hay poética, obvio, pero no hay como una pátina ahí que la protege, como un campo de fuerza, no está ahí y está muy desnudada, como casi una actitud mínima hacia la basura, ¿no? Decir, bueno, tú, ahí. Sí, eso está bueno. Yo en Londres, de hecho, hice una prueba que para mí era como también una prueba de riesgo que me interesó mucho y que de hecho tuvo bastante impacto, que fue justamente en Frieze, en la feria que todo el mundo estaba con sus grandes plasmas y mostrando toda la plata que tiene. Y mi decisión junto a los artistas de Appetit fue hacer como lo contrario y de algún modo también mostrar esta otra cosa sin disfrazarla de nada y en muchos casos la gente ni siquiera llegaba a entender si eso era una obra o qué había pasado, porque gran parte del stand era pura basura que habíamos recolectado de otros stands y bueno, parecía no sé, que hubiera pasado algo terrible en ese stand y no se llegaba a entender bien qué. Y bueno, sin embargo tuvimos muchísima prensa, pero desde el lado ese que generó un impacto mucho más como más real, desde la gente que entiende, desde los críticos que escribieron hasta un montón de gente que iba a la feria y no entendía nada, pero se quedaban ahí porque algo pasó, algo vibraba desde otro lugar muy diferente, que quizás eran las obras de otros stands, que eran obras buenísimas, obras impresionantes, había muy buenas galerías, pero en el stand nuestro estaba pasando algo que se percibía y sentía desde un lugar muy, muy, muy diferente. Así que también de pensar, por ejemplo, qué significa lo trash acá y cómo manejamos los materiales, cómo puede impactar incluso en la feria, una de las ferias más importantes del mundo, para mí fue muy, muy fuerte como ese experimento. No sé bien qué significa tampoco, pero fue fuerte en el sentido de pensar que acá yo puedo hacer cosas
quizá muy trash, que lo vengo haciendo y me interesa mucho, y me fascina, no creo que deje de hacerlo. Pero en otro contexto funciona de otra manera. En otro contexto fue incluso más fuerte y más difícil de asimilar para la gente, y a la vez era imposible, no podían despegarse de lo que estaban viendo, de lo que estaba pasando ahí. Claudio, una consulta. El tema, si nosotros pensamos desde el lugar de la crítica, de la construcción de la crítica, del discurso crítico, ¿qué diferencias notás entre los 80 y 90? O sea, o en el momento en que vos comenzabas a escribir tus notas en Éxito y luego en Planta como plataformas web, digamos, de análisis y de discusión, ¿qué diferencias encontrabas con otras formas críticas del pasado que tuvieras muy presente? Como decías, no quiero repetir esto. Esto sinceramente no es algo que me interese. Sí, lo que notaba es un poco lo que hablamos antes, respecto de cómo hay mucha conciencia hoy en día de lo que es el arte contemporáneo. Y cierta profusión de discurso y mucha presencia en los medios en relación con un sector específico de lo que es el mercado del arte, que a la vez es el que más tiene que ver con la cultura contemporánea. ¿Qué es esto que llamamos arte contemporáneo? Yo notaba que había como ciertos supuestos que no se miraban muy de frente en los textos que se escriben para muestras o en textos periodísticos respecto de esto. Y siendo sí, que empecé a trabajar en plataformas independientes, en la web, que ya es algo que creo que no, obviamente en los 80 no pasaba, en los 90 hasta donde sé tampoco en fanzines o en formatos en papel, pero que tuvieran, claro, sí, que tuvieran circulación independiente. Me parece que era un buen ejercicio hacer algo que en la facultad se llama metaprensa, que es tratar de enfocar objetos críticos dando cuenta también de cómo son percibidos en un contexto periodístico y mediático. Y a partir de eso se vieron ciertas cosas en relación con... ¿Cuáles cosas, por ejemplo? Presencia muy fuerte en el discurso, como decía antes, del factor mercado, como cierta sobredimensionalidad de ese fenómeno, y el contacto de la producción argentina con la escena internacional como algo también, en cierto punto, que para mí se sobredimensionaba. Y otras cosas que quizás no se leían. Pensaba en esto que decías recién de la basura, o sea, cómo se ve la basura en Londres, donde incluso ya hubo antes muchas obras con basura, y cómo veíamos acá las obras que hacían Bianchi o Leopoldo Stoll, que tenían mucho más que ver con un contexto muy inmediato, urbano, con una crisis, con desempleo, con cartoneros. Pienso que esta cosa de que un objeto, que puede ser un objeto encontrado, o que puede ser un texto o algo que se publica en internet, o algo que uno exhibe en una sala siendo artista, y que uno ve tiene muchas significaciones en función de contextos totalmente diferentes, como son el museo, como es una feria, el caso de Friese. Sí, igual hay como dos cosas que me parecen súper interesantes lo que decís. Digo, como, primero me parece que si algo que distingue esta década hay una hiperconciencia de lo que es contemporáneo. Creo que hasta dañina. Como sí. digo, como casi trendy, o snob. Y otra cosa que me parece súper interesante es, claro, que hay que pensar los contextos. Por ejemplo, basura, obvio, los ingleses habrán deglutido obras de basura por toneladas, pero digo, claro que hay una cosa, son argentinos, y digo, cuál es el discurso detrás de hacer un stand de basura? Digo, esto mucho no lo sé porque no sé cómo fue el proyecto, pero digo, me parece que ahí seguramente hay una forma de también leer por qué tal vez les ha llamado tanto la atención. Digo, no era una basura que venía de un suizo como Thomas Hirschhorn, sino eran unos argentinos, ¿no? Digo, ojo, esto también puede ser un uso de la basura, por ejemplo, y vuelvo a esto de Diego, tipo, ¿realmente tiene que ver con el Crisis 2001 Cartoneros, el uso de la basura, o Leopoldo Stoll? Y digo, Leo mucho más precisamente, ¿realmente tiene que ver con un discurso que tiene que ver con ver cartoneros o con otra cosa? Como, me parece que es peligrosísimo, muy peligroso esta cosa. Contextualizarlo de esa manera. Porque, por ejemplo, lo hizo Cartonera. Sí, es un proyecto que realmente está imbrincado sí. con eso, y me parece que tiene una relación muy fuerte con eso y no la niega. De hecho, creo que Thomas Hirschhorn se copó
grosso con Eloísa Cartonera cuando fue a la Bienal y le dijeron, Sí. tenés 1000 fans en Argentina, venía a hacer una muestra y dijo, ¿para qué si este proyecto está 1000 veces mejor de lo que yo hago? ¿No? Sí. Digo, como que, bueno, ahí volvemos a lo mismo, el 2000, y creo que en esta ciudad todavía se ve mucho más que en la ciudad en la que yo vengo, es una década súper tramposa, súper ambigua, donde realmente, tal vez en un punto nos tendremos que mandar todos a revisar un poquito ahí el baúl, a ver qué está pasando, ¿no? Como digo, como qué estamos haciendo, cómo estamos ordenando las cosas y cómo las estamos leyendo. Probablemente nos falta también tiempo, ¿no? También Ahora, siendo de, sí, perdón. no, que siendo de Rosario pienso, es muy interesante que es una ciudad que tuvo mucha visibilidad. En esta década eso también es algo Sí. llamativo. O sea que hay cierto esbozo de descentralización y de contextualización mayor de lo que hacen los artistas Sí. en sus lugares. Es muy relativo también ese tema, como parece que no deja de pasar todo acá, ¿no? Como... ¿Te parece que sí, que sigue pasando todo acá? Sí, totalmente. Sin dudas, ¿eh? Sin duda. O sea que hay una centralización de Buenos Aires, todos tenemos esa impresión, pero de Sí, lejos. por supuesto, también, me ¿no? parece que sí. Pero es idiosincrática hasta inclusive al habitante de esta ciudad. Es curioso Pero, porque por otro lado hay un discurso internacional, digamos, Claro, que ¿no? digo que los espacios... que habla de los espacios distribuidos, que está... Pero que es cierto que sucede algo como lo que Claudio decía con respecto al mercado, que es algo más nominal que real. En un punto... Claro, claro, se habla, pero se no habla, en concreto. por ejemplo, uno puede escuchar muchas veces a Gerardo Mosquera diciendo que hoy los artistas viven cada uno en su ciudad y que los grandes núcleos de arte no existen, y en realidad uno sabe que sí existen y que en realidad los artistas funcionan en relación a visibilidad a un centro internacional o un centro local, como es en este caso Buenos Aires, digamos, ¿no? Me gustaría también revisar un poco algo que Claudio... una situación que me parece que no podemos dejar de soslayar si hablamos de esta década, es que sucedió en la última edición de la beca Cuitca, ¿no? Que me parece como muy contundente un tema en relación a que tuvo una visibilidad, todos los artistas que participaron de esa beca, de la última edición, tuvieron mucha visibilidad, ¿no? O sea, ¿cómo vivieron ustedes esa visibilidad? ¿Les impactó, no les impactó? ¿Les interesó, no les interesó? ¿Lo vieron como un catálogo disgregado de artistas? Epa, Ninguno de los tres estuvo, me parece. No, No. por eso. No, yo creo, en mi caso, que justamente en ese momento yo estaba analizando toda la situación desde un lugar muy, muy separado. O sea, yo todavía no estaba trabajando con nada de esto y estaba analizando, de hecho, muchos submundos a la vez. Uno de ellos era este, y una de las impresiones que me dio que tenía que ver con eso, con más exhibicionismo y con un momento de que desde un lugar, mi lugar muy lejano, me llegaba casi como que un artista podía ser un rockstar o algo así, Sí. que me interesó desde eso, como mucha visibilidad que en momentos anteriores no había sentido desde parte de artistas o de un proyecto relacionado con artistas, pero también yo estaba separada de eso y después entré y empecé a ver que muchas cosas llegan de manera distorsionada también a los medios generales quizás y bueno, igual me interesó como formato eso, como posibilidad de trabajar desde eso, desde un lugar de mucha visibilidad y de mostrar y vivir las cosas como que un artista puede ser un rockstar o algo así. Sí, además que me parece que, bueno, claro, como decía Claudio, ninguno de los tres estuvo, así que bueno, igual yo dentro de todo pude compartir con bastante gente cercana a la beca, como algunas de sus experiencias, igual muy Perdón, pocas. yo digo porque muchos vivieron, y voy a exagerar un poco para poner más nafta al fuego. Dale, Pero ponelo. Sí. el tema es que muchos lo vivieron casi como un reality. Sí, ¿no? totalmente. O sea, era lo que decía Daniela, el reality de la beca Cuitca, ¿no? A ver, esa gente conviviendo ahí, muy como un formato, trasladar un formato de época a eso. Bueno, pero me parece que volvemos un poco a algunas cosas que estamos planteando, tipo como que es muy fácil meternos rápido a pensar en que una instalación que tiene más filiación con un suizo que probablemente debe tener una formación increíble y una vida que no se asemeja ni pero remotamente a un cartonero, con la villa y el 2001, o sea, ¿no? Como tipo, me parece que es como algo muy peligroso de esta década, como a mí me tiene ya bastante enojado. Digo, esta cuestión de ambigüedad de valores, ¿no? Como Sí, totalmente. cualquier cosa está bien, cualquier cosa vale, y
Digo, por eso eso también me parece que tiene que ver con una sobreexposición de gente muy joven al campo. Sí. Digo, en ese sentido también, obviamente, nosotros hemos sido Ese parte es otro tema, y hemos la sido beneficiarios también Sí. de eso, pero quiero decir, y también no anotaría ahí como una pequeño, me parece un momento súper clave como dato histórico, que es la aparición de Currículum Cero, Sí. en sincronía total con la beca Cuitca y con propuestas que tienden a Claro. revalorizar a la gente joven, lo cual me parece que está buenísimo, digo, a descubrir jóvenes talentos. Y si querés, podemos tipo tirar un dato más, en el 2003 también se hizo en Rosario, en el Museo Castañino, la zona emergente. Sí. Totalmente en paralelo con eso, que era una propuesta con una mirada mucho más curatorial, digo, porque se elegían artistas, las cuales mostraban artistas muy, muy, muy jóvenes de la ciudad. En un museo, digamos que era el único espacio de consagración Y es uno posible. de los museos más importantes del país, y no el más Sí, importante. y para la cosmovisión de un contemporáneo. joven artista rosarino no estaba muy lejos del MoMA. Tipo, yo cuando tenía 21 años, 22, para mí mostrar en el museo era como el final de algo, así como... Una era imposible. consagración también. Total, pero total, ¿eh? Porque, Sí. digo, veo también esta cuestión, la sobreextensión del campo de lo contemporáneo y la conciencia de lo contemporáneo genera también como pequeños seres hipertrofiados, en los cuales hay más idea de lo que es el campo y de lo que es la profesión y no de lo que es, digo, esto va a sonar muy académico, pero del hacer propio, digo, Sí. ¿no? Como, Sí, ¿no? Porque no. una cosa es hacer, tipo, a mí cualquier persona yo me cruzo en la calle y me diga, yo soy artista, yo le voy a creer, viene, va, me muestra la pintura del perro, todo, digo, qué bueno, me encanta, como lo siento un par, total. Ahora otra cosa es cuando eso se profesionaliza, el señor tal vez tiene otro trabajo, vive de otra cosa y bueno, no hace de eso una profesión. En cambio, bueno, yo de repente me llaman de la galería y me dicen, sacá estas cosas, poné las otras, necesitamos esto, lo otro, y bueno, eso es una profesión de una disciplina que son las artes, son dos cosas, van juntas, pero bueno, pueden vivir también por separado, ¿no? Digo, todo esto me parece que, vuelvo a lo de la beca Cuitca, digo, como es muy consonante con la época, ¿no? Lo joven, el rockstar, pero la epidermia también, ¿no? Pero yo creo que en ese caso también, en tu caso, Daniela, de la galerista, artista, también con una sobreexposición muy grande. Sí, totalmente. Bueno, pensaba en la sobreexposición, pensaba también lo que dijiste vos un rato de que trabajar con gente desde este lugar y de este momento, todo tiende a irse de las manos en cualquier momento. Y sí, es como, en ese sentido, son formatos que son muy, muy como ideales para usarlos y son buenísimos. En mi caso, para llevarlos a los límites y probar qué pasa, pero todo a riesgo de que todo se vaya de las manos todo el tiempo, a riesgo de que se pierdan los valores, los límites, a riesgo de que se olvide qué es lo más importante que te lleva a hacer eso, si tiene que ver con, por ejemplo, con el hacer, con lo que te lleva en una primera instancia a querer ser artista, o trabajar o relacionarte con esto, o si los medios te dan pelota o en dónde apareces o cosas así. Es como, en mi caso, de hecho lo uso mucho y me gusta jugar con esos límites y me gusta exponerme al borde del caos o al caos o a que todo se caiga abajo y tener que remontarlo, pero es muy difícil y en muchos casos el hecho de estar haciéndolo y trabajando con tanta gente que ocurre, en mi caso obviamente mucho, pero también en el caso de que los artistas están más involucrados unos con otros. Creo que cada experimento y cada decisión a veces afecta a mucha gente y hay que ver qué pasa con cómo le afecta a cada uno. Creo que la sobreexposición, de hecho, saliendo del plano de las artes y llegando a los jóvenes en general, el tema de los blogs y cómo cada uno se sobreexpone tanto en este momento, va a llevar a una especie de crisis mayor, caos de quién sabe a dónde irá. Quizás lo que decían de la tesis y la antítesis, lo próximo es que cada uno se quede en su casa tratando de recuperar una intimidad que ya es muy difícil que exista. Sí, igual también habría que pensar si de todo esto que estamos hablando de artes visuales o de artes. Tipo, Sí, ese es Cumbio no es un realmente- artista. Digo, tipo, se Bueno, exhibe sí, mucho. Con los flirts y los emos, ¿no? No digo porque, ¿no? Como Todos. separemos también un poco eso, Sí. de repente también hay un uso de la imagen de uno, de la sobreexposición, pero y de que tal todo, no sé, todo se puede ir al carajo o no, pero digo, después hay que pensar si uno está dentro del campo de las artes visuales o si ya es un Pero eso show no tiene que ver, mediático. Adrián, también con los materiales. En otra década, si Sí. pensamos en la década del 50... No, bueno, obvio, si uno un se artista para- era alguien que pintaba, o alguien que Seguro. esculpía, aunque ya no lo hiciera figurativamente, no sé. Pero el formato estaba muy... era taxonómico, era claro. En cambio, un artista, yo pienso en el ciego, el trabajo, ¿no? En el flirt.
¿Cuál es el límite en que eso es arte, no es arte o la discusión? Esa es otra situación seguro. llevada a otro lugar, ¿no? Claudio, también quería preguntarte con respecto al lugar de la escritura, tu lugar de la escritura, que no es un lugar académico, que no es un lugar que estás en los medios y no estás en los medios. ¿Cómo vivís esa deriva? Sí, es una deriva, me parece. O sea, que es difícil. Pero quizás que no era uno... Para mí el tema es para qué sirve también escribir, Sí. y no tanto cuál es mi sensación o lo que yo puedo hacer interesante al escribir. Sino para qué sirve cuando hay una obra o un trabajo que me parece muy atractivo, cuán positivo puede ser tratar de hacer algo con eso escribiendo un texto y que eso se publique y que exista una recepción en ese artista, que exista una recepción de otras personas. Me pasó un caso puntual con el trabajo de Rosana Sheikhat sobre la Beca Quiz, que hace un catálogo de fotos de los participantes, que fue como su proyecto para el cierre de la Temporada, sí. temporada, sí. Y yo escribí un texto que a ella le gustó mucho, pero también generó ciertas rispideces con sus amigos, porque ella en mi texto salía muy bien considerada como fotógrafa, pero las consecuencias que yo sacaba en ese momento y de las que quizás ahora hasta me arrepentiría o diría que cambié un poco mi posición, quizás también era incómodo para los participantes de ese programa, y hubo gente que tampoco estuvo en el programa pero que se interesó por el tema. O sea, a mí me interesa cómo un texto funciona en un contexto. Es muy simple y también es muy de manual lo que digo, pero en el caso de las artes visuales hay una situación que yo veía como casi un nicho, en el sentido de que no había nadie que fuera de estos lugares comunes sobre lo que es lo contemporáneo y las obras desmaterializadas y demás, que se decían en los medios y que se decían en muchos catálogos. Había unos tipos de apuestas críticas, digamos, también que tienen mucho que ver con el riesgo, ¿no? Cuando uno escribe, o sea, no solo porque podés molestar a alguien, sino porque también te llevas a un lugar de ideas en el que no estabas antes. Y veía que no se estaba haciendo eso, que no se estaba escribiendo crítico. O sea, que no se estaban disparando ideas en un contexto en el que la gente las retome y las discuta. Y viceversa, o sea, de ese contexto también salen las ideas que uno tiene al escribir o hacer otros trabajos que tengan que ver con escribir. No solo escribir como decís vos, dentro y fuera, o sea, en revistas independientes o textos para muestras o en un blog o en una web o en un diario. Yo pensaba, y para ir cerrando también, en la noción, hablamos de contexto, y contexto es tejido, contexto es el lugar que ocupa algo dentro de un tejido, de una red, ese es el contexto, digamos, etimológicamente. Y lo pensaba en relación a lo que vos me decías también, Claudio, en un momento, que qué pasa con los proyectos de artistas. Durante mucho tiempo, si nosotros pensamos el modus operandi de un grupo, porque grupos de artistas, esto que ahora después, a partir de hace 15 años atrás, cada vez progresivamente con mayor intensidad llamamos colectivo, que los artistas se agrupen es una cosa bastante antigua, digamos, pero de hecho las vanguardias ya sucedía, se reunían, pero da la impresión de que había un programa, había un líder, iba todo hacia un lugar. Parecería que ahora existen otro tipo de uniones que funcionan de otra manera. Yo creo que Apetit funciona, ¿no?, de otra manera completamente diferente. Creo que la manera que trabaja Adrián también con artistas de otras generaciones es diferente, ¿no? Es otro tipo, no hay un programa, no hay un enemigo claro, es crear otro espacio. ¿Cómo sería eso? ¿Cómo ven eso como marca de época? Sí, tiene mucho que ver con crear espacios también. Como una creación de espacio, de un espacio en particular. Es como, voy a decirlo de esta manera, una intimidad expandida, ¿no? Como una expansión de una intimidad. Ese término es muy lindo para esta época y para esto que estamos hablando. Como muy preciso para mí. Estoy como, no sé, lo usaría todo el día. Vería, porque yo tengo la impresión en las obras, sobre todo, por ejemplo, y también un poco en Apetit, pero en las obras, por ejemplo, de Adrián es como la pieza, estás en tu pieza e invitas a tus amigos a hacer una actividad, pero es tu pieza, los invitas a tu lugar, como que los invita en ese sentido el anfitrión a trabajar en un espacio que es tu espacio. De la misma manera que vos, cuando estabas en la secundaria, invitabas a tus amigos a escuchar música a tu habitación o a ver una película y ¿no?, mirar. Entonces, y en Apetit también, yo pienso en los inicios de Apetit que tenían mucho de esa situación, digamos, de banda, de gang, sí. ¿no? De decir, bueno. Sí, Apetit lo que tiene es que fue mutando constantemente y va a seguir mutando. De hecho, este es el momento de grandes cambios y
A mí me interesa pero muchísimo trabajar con otra gente, de hecho no puedo ni pensar en mi trabajo solamente, o sea, mi trabajo yo sola en un taller, esa parte casi no existe, lo que más me interesa es la interacción total con el resto de la gente y creo que algo que fui haciendo, de hecho, antes de toda mi época relacionada con el arte, o sea, siempre lo que más hice fue meterme en distintos submundos y ver de qué manera nos afectamos mutuamente. O sea, mi experimentación previa a todo esto, que nunca hablo de esa parte, tiene que ver con este tipo de experimentación, con cómo algo que es en general en otro momento quizás era más íntimo, era más posible, más difícil de penetrarlo, ahora está todo bastante más expuesto y es quizá incluso más fácil de afectarlo y dejarse afectar que podría haber sido en otras épocas. Creo que algo que yo hice mucho fue eso, meterme y ver qué pasa y ver qué es lo que, o sea, cómo toda esa intimidad uno la puede tomar y puede llegar a afectarle y llevarla a otro lado también. Todo el principio de Apathy tuvo que ver con eso, con formar un grupo nuevo dentro de un grupo que ya estaba más o menos armándose dentro de un contexto donde había ciertos artistas, Beca Cuitca, Curriculum Cero, un montón de otras cosas, Belleza y Felicidad, y cómo se puede tomar de todo eso un poco y a la vez nada en particular y armar otro submundo nuevo, otro gang, otro grupo, lo que sea, y empezar a formar y formular cosas nuevas. Esa primera parte del experimento fue mutando y fue variando y bueno, justamente al trabajar con personas ocurre eso, que todo siempre está al borde de irse las manos y siempre también hay gente que a una parte de un proyecto puede adherir y después ir mutando y cambiando y cada uno encuentra sus formatos, pero tuvo muchísimo de eso en su principio, sí. Bueno, les agradezco muchísimo que hayan venido, espero que la hayan pasado bien, yo la pasé muy bien. ¿Seguro? Y bueno, seguiremos en el mundo del arte. Gracias. Vamos.